Ponce, luego de la masacre en este colegio primario, decía que no, el problema no eran las armas, que todos tenemos el derecho a portar armas. El problema era precisamente los videojuegos claro, que incentivan a la violencia y que hace que la gente cometa esta locura. Y ahora ellos sacan, esto no es un videojuego, pero se puede jugar también. Tú no puedes es un videojuego. Bueno, es un videojuego, esta es la aplicación, ¿no? Esta es la aplicación que está disponible para los dispositivos de Apple, en iPhone, en iPad, y se le mueve y puede disparar. Creo que tenemos video de... Ahí está, tiene audio también, que se le puede ver. Y sí, lo que decías, hay que hacer una cosa clara. Está usando el nombre de la NRA, pero no está producido por ellos. Alguien pagó por los derechos de usar, pero no quiere decir que no esté directamente asociada, tampoco han dicho que no esté asociada. Pero también en el punto te lleva información, tú entras ahí y también te puedes escribir, tengo entendido a través de esta aplicación, a la Asociación Nacional del Rifle, que recibió más gente que quiera ser miembro, que no, está increíble desde la masacre del mes pasado. Ahora tiene fabuloso, terrible, digo, fabuloso en el sentido de sorprendente, ¿no? Claro. Bueno, pues, pero eso es precisamente, yo creo que, primero, hay gente que está diciendo, ¿por qué salió esto en el aniversario de la matanza? Algunos dicen que quizá es para decir, bueno, para decir, vas a criticar este juego que tú dices que es violento, que la verdad solamente es práctica en un campo controlado. ¿Por qué no criticas a otro? Entonces quizás sea eso. La otra es que también dicen que la asociación no tuvo nada que ver, que fue el proceso, hay un proceso en que cada aplicación debe ser aceptada por Apple, que también ha sido criticada. Hay una petición que están tratando de pidiéndole que le quiten. Otra de las controversias es que cuando salió a la venta originalmente, es gratis, pero cuando salió se decía que niños desde 4 años pudieran, era apropiada para eso. Ahora lo han modificado a 12. Entonces todos esos son los pequeños detalles que le aumentan a esta asociación que ha tenido bastte controversia. ¿Qué me dices del anuncio, este controversial anuncio que hemos comentado desde el principio del programa, Gustavo, en el que pues prácticamente se dice que el presidente es un hipócrita por estar ignorando la necesidad de tener seguridad? Aquí estamos viendo imágenes en algunas escuelas. Es algo que se dijo en la conferencia de prensa a la semana de la masacre, en el que dijo, bueno, si la Casa Blanca tiene protección armada, si los bancos, si los edificios federales, obviamente nosotros aquí también tenemos ese tipo de protección, ¿por qué no queremos esa protección en las escuelas? Es algo curioso, es algo de los puntos que se supone va a tocar el presidente. Dice que va a haber más fondos para que se protejan las escuelas. Ya hablábamos de las encuestas. Pew hizo una encuesta recientemente, son un par de días, y aquí dice, por ejemplo, que sí, el 64% de los americanos sí favorecen alguna guardia armado en las escuelas, pero el 57% se opone a que sean los maestros o los administradores a quienes lo tengan. Entonces, ese es el balance de decir, pero es de distinto, qué manera... Es distinto que haya un profesional, que puede ser un hombre de seguridad, que una maestra que nos está dando clases a nuestros chicos, que ella esté armada. Yo como padre, a mí personalmente puedo dar mi opinión, que no la damos en CNN, a mí me molestaría que la maestra de mi hijo esté armada, no que haya un personal de seguridad dentro del colegio. Al mismo tiempo, hay que recordar que después de los ataques de septiembre, muchos pilotos pidieron que fueran y se hizo un programa piloto en el que se les dio entrenamiento, y hay quienes están portando armas en los aviones, además de que se creó el Air Marshal, o se revivió este programa para que se hubiera protección armada dentro de los vuelos. Que de hecho todavía viajan en los vuelos, todavía van agentes encubiertos armados. Y hay muchas escuelas ya que sí tienen los oficiales armados, y generalmente esto sucedía en escuelas que se consideraban peligrosas, en áreas donde había más crimen, que tenían los detectores de metales. Entonces, no es un concepto ajeno, es la implementación dentro del contexto de esta tragedia. Te dejamos que guardes más información cuando estés vas a estar con Glenda en Actualidad en Vivo, hablando de este tema. Más adelante cuando también llevaremos en vivo Barack Obama. Gustavo, un gusto como siempre. Gracias, Gustavo Valdés. Bueno, el estado de Nueva York se ha convertido ya, siguiendo con este tema de la violencia y las armas, se ha convertido en el primero de la Unión en aprobar medidas más estrictas sobre la posesión de armas. Allá en Nueva York está María Santana, tiene información sobre cómo se está tomando esta noticia allá en la Gran Manzana. María, encantada de saludarte como siempre. Muy buenos días, Lucía. Y bueno, así es, el estado de Nueva York se ha convertido en el primer estado en reaccionar tras esta matanza en Sandy Hook, cuando ya hemos visto que se ha intensificado este debate sobre el control de armas, y anoche la legislatura de Nueva York aprobó leyes más estrictas sobre la posesión de armas, y son leyes centradas en armas de asalto y estos cargadores de alta capacidad. Esto se dirige a
a extender la definición de armas de asalto prohibidas. Entonces no solo prohíbe estos tipos que hemos visto en estas matanzas como en la de Sandy Hook, pero también prohíbe pistolas semiautomáticas, rifles con cargadores separados. Lo que tienen ya estas armas tienen que registrarlas, así que va a ser un proceso mucho más riguroso para que cada dueño de un arma tenga que registrarla, y cuando la venda hay un proceso para licencias, para sacar licencias y para que sean registradas. Una medida que es un poco controversial es que, además de verificar antecedentes penales de las personas que quieran portar y comprar armas, profesionales de salud van a tener que comunicar a las autoridades cuando piensan que una persona sufre de algún problema mental. Así eso se convierte en parte del récord de esta persona cuando vaya a tratar de comprar un arma. Y el gobernador Andrew Cuomo, quien centró gran parte de su discurso del estado del estado en estas propuestas, habló y reaccionó cuando la legislatura adoptó esta medida. Vamos a escucharlo. I am proud to be a New Yorker today. Estoy orgulloso de ser de Nueva York. Estoy orgulloso de formar parte de este gobierno, no solo porque Nueva York tiene la primera legislación, sino porque tiene las mejores leyes. Este es un problema complejo y este es un proyecto de ley extenso que incluye un panorama completo de todos los aspectos. Estoy orgulloso de ser de Nueva York porque Nueva York está haciendo algo. Y bueno, el gobernador también dijo que estas leyes no se dirigen hacia los cazadores o a dueños legales que usan armas de forma adecuada, sino que se dirigen a reducir la violencia y hacer de Nueva York un lugar más seguro. Por supuesto, personas como el alcalde Michael Bloomberg, un arduo proponente de leyes más estrictas sobre la posesión de armas, se accionó muy favorablemente a estas medidas, pero el NRA, la NRA, como mencionamos, criticó fuertemente la medida, diciendo que fue un proceso secreto de última hora en las legislaturas de Nueva York para privar a los estadounidenses de este derecho de portar armas. Lucía. María, gracias por informarnos sobre las reacciones en Nueva York, y por supuesto le recuerdo que estamos pendientes de lo que hoy dirá el presidente Barack Obama. Se lo presentaremos aquí en CNN en español. Seguimos con noticias. Y en Londres, la policía informó que el piloto del helicóptero es uno de los 2 muertos del accidente aéreo ocurrido en el centro de la ciudad. Las autoridades actualizaron la cifra de heridos, que ahora se suman 13, una de ellas de gravedad. El helicóptero chocó contra una grúa en un edificio en construcción y luego se precipitó a la calle por donde transitaban empleados que iban a sus trabajos. La policía descartó que se trate de un acto terrorista. Y el 16 de enero de 1992 se firmó la paz en El Salvador y se puso fin a 12 años de una guerra civil que dejó miles de muertos entre civiles, guerrilleros y soldados. 21 años han pasado y la exguerrilla ahora es un partido político que gobierna en este país centroamericano. Merlin del Cid nos tiene el informe desde San Salvador. Lograr la paz en El Salvador y silenciar definitivamente las armas no fue un proceso fácil, pero llegó el 16 de enero de 1992, cuando la guerrilla y el ejército lograron un acuerdo político al conflicto militar que dejó, según cifras oficiales, alrededor de 70.000 muertos. La verdadera naturaleza del conflicto armado en El Salvador era de origen político. Y la matriz principal de este conflicto era la exclusión política. Por eso uno de los principales acuerdos fue permitir a la exguerrilla convertirse en partido político y de esa manera intentar promover los cambios en el país por la vía democrática. El proceso de democratización creó las condiciones para la alternancia democrática en el año 2009, donde por primera vez un gobierno de izquierda se instala en el país, el primer gobierno del FMLN. Estamos iniciando... Salvador Sánchez Serén, firmante de los acuerdos de paz y uno de los principales comandantes de la extinta guerrilla, es ahora el vicepresidente y el candidato presidencial del partido de izquierda para las elecciones del próximo año. Es un proceso de maduración, de aprendizaje, de errores, y si no hay errores, no hay aprendizaje. Si no hay éxitos, no hay aprendizaje. El hecho es asumir los errores y saber y tener la capacidad de resolverlos. Desde su creación como partido político, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido como FMLN,
ha participado en 4 elecciones presidenciales y logró el triunfo de la mano del ex periodista Mauricio Funes, quien no pertenecía al partido, pero debía inscribirse para cumplir un requisito de ley. Esa misma legislación electoral también prohíbe la reelección. Como parte de ese proceso democrático, el FMLN aspira en el 2014 a ganar nuevamente la presidencia de la República, solo que esta vez con un candidato que proviene de sus filas, algo que en el pasado no le dejó buenos resultados. Para CNN, Merlin del Cid, San Salvador. Y pasamos a información de Nicaragua, ya que asumieron sus funciones los más de 150 alcaldes y concejales que resultaron elegidos en las elecciones municipales de noviembre del año pasado. Samantha Lugo nos presenta el siguiente informe. En las pasadas elecciones municipales en noviembre, la oposición reclamó que el Consejo Supremo Electoral les estaba dando menos puestos de los que les correspondía. A pesar de la inconformidad, todos asumieron sus cargos, menos en Ciudad Darío. Allí los políticos que ganaron por la oposición consideran que esto sería ser parte de un fraude. Alguien me puede venir a decir a mí, pero los concejales fueron electos por el pueblo. Sí, pero fueron electos para hacer gobierno, no para hacer oposición. Y en este caso nos están asignando a la oposición y nos están robando el derecho de ser gobierno. Matamoros asegura que fue el Partido Liberal Independiente quien ganó las elecciones en esta ciudad, junto con 14 concejales, y no el Frente Sandinista como lo dictaminó el Consejo Supremo Electoral. Que allí hubo robo, porque la diferencia que hay al cotejar acta por acta nos da una diferencia del 6.9% por encima del partido oficialista. Son posiciones políticas de ellos, yo no tengo absolutamente nada que decir, la asignación de escaños, la ley la establece como debe ser y eso es lo que se ha hecho. Ciudad Darío es un pequeño poblado en el norte de Nicaragua. Luego de los resultados en noviembre, sus calles se tiñeron de sangre. Simpatizantes del gobierno se enfrentaron con la oposición. Esos choques dejaron como saldo varios heridos y 2 personas muertas. Sin embargo, no hubo ningún cambio ni revisión por parte de las autoridades electorales. Algunos políticos han invitado a los diputados de la Asamblea Nacional a que sigan el ejemplo de estos concejales y renuncien como protesta a las críticas por falta de transparencia del gobierno y en el escrutinio de las elecciones presidenciales del 2011. Hasta el momento, la solicitud no ha tenido eco. Para este politólogo, la decisión de la oposición en Ciudad Darío es valiente y simbólica, pero no suficiente. Es un arma de doble filo, porque se está abandonando la posibilidad de tener la representación, en este caso en un espacio municipal. Deben ser acompañadas de un activismo ciudadano permanente que permita al país encauzarse nuevamente en una senda distinta a la que hay ahora. Hasta el momento no se sabe qué sucederá con los espacios de los concejales que decidieron no asumir sus funciones. Para CNN, Samantha Lugo, Managua. Y entre otras noticias, el robot Curiosity, que se encuentra explorando Marte, halló varias rocas que se suman a las pruebas de la posible existencia de agua en el planeta. El director del proyecto, Richard Cook, señaló que las rocas serán las primeras perforadas por el robot, uno de los desafíos más grandes del Curiosity desde su llegada al planeta rojo. Según lo observado, algunas de las rocas tienen venas de minerales. Otras tienen pequeñas concentraciones esféricas de minerales que indicarían la existencia de agua. Los investigadores señalan que los resultados son preliminares y que todavía hay mucho que investigar. Y hoy Wall Street se prepara para una ola de ganancias, consecuencia de que compañías como Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Charles Schwab y Bancorp tuvieron ayer una muy buena jornada. Standard & Poor's 500 informará sobre un crecimiento de aproximadamente el 3,2% en los últimos 3 meses del 2012. Hoy también se espera el reporte de los índices de precios al consumidor del mes de diciembre y también datos sobre las compras extranjeras de bonos del Tesoro. A las 2 de la tarde, hora este, la Reserva Federal publicará el libro Beige, un estudio de las economías regionales. Al regresar de la pausa, ¿qué son las sustancias o estimulantes prohibidos entre los deportistas? Tendremos un análisis sobre el tema con un especialista. Y Estados Unidos mira el futuro, el control de armas y la salud mental. Una realidad amarga. Más con la doctora Zaret, pero ahora lo dejamos con información bursátil y los datos del mercado de divisas.